puedo decir? Feliz Día de la Madre a todas las mamás. A ver que no estaba por aquí el domingo. Espero que la hayan pasado muy bien, que les hayan dado muchos regalitos y que entre esos regalos no haya una plancha ni una olla. Porque es que le dan a una mamá una olla y no es para la mamá, no es un regalo, es una herramienta. Como quien dice, siga trabajando más. Que yo me acuerdo que a mi abuela le daban que planchas y como que va, siga planchando la ropa. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Bien o no? Están muy calladitos. El calor. Do I have the clicker or no? Eh, si los que tienen clase abajo pueden dirigirse abajo, por favor, para la Universidad de la Vida. Oh, antes de eso, tenemos el tiempo, el momento más alegre de esta noche. Entonces, quiero invitarte a que te pongas de pie y con esa fe, con esa seguridad, con esa certeza de que Dios está en control. ¿Cuántos creen de que Dios está en control de nuestra economía? Bueno, solamente unos cuantos. ¿Cuántos tienen fe y certeza y convicción de que Dios tiene todo bajo control? De que Dios está al cuidado de nuestras vidas. Nadie. Amén. Entonces, con esa certeza y con esa fe, yo quiero invitarte a que tomes tu ofrenda o tu diezmo y que comiences a declarar sobre esa ofrenda, esa semilla que tú tienes en tu mano, comiences a declarar bendición y comiences a dirigirla allá, hacia el futuro. Que esa semilla se vaya hacia el mañana. Afectará nuestro hoy, afectará nuestro mañana también. Dios tiene control de todo, de toda nuestra vida. Y cuando nosotros venimos aquí a este lugar a traer nuestras ofrendas, estamos diciendo: Señor, yo sé de que mi vida está en tus manos. Y siempre y cuando eso sea así, no debo de temer absolutamente nada. Amén. Entonces ven y trae tus ofrendas y tus diezmos. Ok. Bendecimos esta semilla. Bendecimos estas ofrendas, estos diezmos, Señor. Lo ponemos en tus manos y lo levantamos ante tu trono, Señor. Declaramos bendición sobre y abundante sobre esta casa y sobre la casa de aquellos que han decidido y predispuesto en sus corazones dar para la obra, Señor. Bendice sus vidas, bendice sus familias, bendice sus planes, Señor. Bendice sus hogares en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, quiero invitar a los que son de la Universidad de la Vida que por favor acompañen al pastor Joseph, right? That's you? Los que tienen clase abajo. Ok.
No sé si hay alguien más atrás o todos estamos acá. ¿Todos estamos? Levante la mano quien no está. No, ¿quién no está? ¿No están? Entonces estoy viendo visiones yo. Bueno, voy a, antes de comenzar, bueno, ya comenzando, quiero, that's not, is that it? No se les olvide inscribirse a la escuela, a la capacitación destino que comienza el 9 de abril. Quiero que formen rápidamente 3 grupos. Bueno, ya están casi formados: 2, 4, 6, 2, 7, 8, 7. Si uno de este grupo puede acompañar a este grupo para que no estén tan desnivelados. Bueno, piedra, papel o tijera, no sé, una rifa, pero que uno de ustedes, por favor. Ok. Vamos a hacer una actividad en grupo y quiero pasarles una hojita. Tienen que voltearse y mirarse los unos con los otros como grupo porque van a trabajar en grupo, porque eso es una actividad en grupo. Y como es una actividad en grupo, grupalmente vamos a trabajar en grupo para que en grupo podamos obtener lo que en grupo debemos de obtener. ¿Están conmigo? Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Trabajar en... Muy bien, muy bien. Están pilas, están sagaces hoy. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer en este momento. Deme un segundito nada más para darle la instrucción. A una de las personas de cada grupo les di un papel, una hoja, tiene una historia de un personaje, ¿ok? De ese personaje, describe un poco lo que esa persona hizo, lo que esa persona, por qué esa persona es conocida. Entonces, como grupo y grupalmente y conjuntamente trabajando en equipo, ¿verdad? Vamos a responder las siguientes preguntas, ¿ok? Uno de ustedes tiene la historia de Hudson Taylor. ¿Dónde está Hudson Taylor? Hudson Taylor. Otra persona, otro grupo tiene Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth, ustedes. Y el otro tiene la de Pancho Villa. No, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, la tienen ustedes. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Van a responder 3 preguntas basadas en lo que están leyendo de este personaje en grupo, ¿ok? La primera pregunta, si alguien la quiere anotar, ¿quién quiere ser el escriba? Y no escriba de la Biblia, no, ni fariseo, ni escriba. No, escriba el que escribe, el que toma nota. Bueno, la primera pregunta, por favor, no de ustedes, porque no la repito nuevamente. Primera pregunta es, ¿qué sueño tenía esa persona? ¿Qué sueño tenía esa persona? Segunda pregunta es, ¿cómo se veía la fe de esta persona en sus acciones? ¿Cómo se veía la fe de esta persona en sus acciones? ¿Cómo se veía la fe de esta persona en sus acciones? Primera pregunta, ¿qué sueño tenía esta persona? Y la tercera pregunta, ¿cómo influenciaron sus palabras a otros? ¿Cómo influenciaron sus palabras a otros? ¿Cómo influenciaron sus palabras a otros? 3 preguntas muy fáciles, very easy, no complicated, nada, directas, ¿ok? Entonces les voy a dar aproximadamente 30 segundos, no mentiras, les voy a dar unos 5 minutos para que respondan estas 3 preguntas en equipo, conjuntamente, en grupos agrupados, como están agrupados ustedes ahorita, en esos grupos van a contestar grupalmente las preguntas. Puede ser que una persona lea en voz alta para que todos escuchen, o que describa básicamente el resumen de la historia.
Faltan 2 minutos. 2 minutos. Solo para recordarles que es una actividad en grupo, entonces el grupo tiene que estar grupalmente agrupado para poder trabajar en grupo. Solamente déjenme saber si necesitan un minuto más. 5 minutos más. Tampoco, pues, no exageren. No les da un dedo y se toman toda la mano. 2 minutos más les voy a dar. Bueno, no, les voy a dar 120 segundos para que vean, pues, que yo soy generoso. Un minuto más, o en inglés, one more minute. One more minute. Ok, tiempo. Tiempo. Ok, solamente vamos a hacer una forma rápida y resumida. Si por favor me pueden dar las respuestas de este personaje. ¿Ustedes les tocó a Taylor, Austin, Austin Taylor?
Austin, Texas. ¿Quién va a presentar al personaje y los 3 puntos principales? Oh. La respuesta para el número 1 era de Hudson Taylor, Austin, Texas. ¿Qué sueño tenía esa persona? Los bienes, las riquezas y las cosas buenas. Cómo se veía la fe de la persona en sus acciones era oración y cómo, I can't read that, cómo influenciaron sus palabras a otros por ministración. Yeah. No sé, ustedes lo agarraron de lo que leyeron, ¿verdad? Sí. Bueno, un aplauso por favor por este grupo. ¿Quién va a ser el orador de este grupo? La capitana, la de la camisa rosa. La primera respuesta de la pregunta era... ¿Quién? Okay. La primera pregunta, ¿cuál era? ¿Qué sueño tenía esa persona? Nosotros pensamos que la gloria, él en la historia decía que él no quería que la gloria fuera para él, sino para Dios. Y en la segunda pregunta, que era... ¿Cómo se veía la fe de esta persona en sus acciones? Y su fe nunca desmenguó, él nunca dudó en su fe, no importando sus principios, de cómo él empezó a vivir y tampoco importando que su esposa murió, él siempre siguió creyendo en Dios. Y la tercera pregunta era... ¿Cómo influenciaron sus palabras a otros? Él tenía un amigo que no tenía pies y lo mandó a comprar un par de zapatos y el amigo no creía que iba a haber un milagro, pero él le dijo que tuviera fe y que fuera a comprar los zapatos. Yendo a comprar esos zapatos, los pies le crecieron. Entonces nosotros creemos que fue ver la fe de ver lo que no es como que si fuera. Un aplauso para los Vengadores. ¿Cómo se llama el equipo? Los Tigres del Norte de América. ¿Y este grupo? Nos tocó Charles Surgeon, algo así. Spurgeon. Oh, ok, no. Bueno, la pregunta número 1 era ¿qué sueño tenía él? Él tenía el sueño de ganar almas, era originario de Londres y reconocido como el príncipe de predicadores. La pregunta número 2, ¿cómo se veía sus acciones? Su fe era tan grande que llegó a tener multitudes. La número 3, ¿cómo influenciaron sus palabras? Fue de mucha influencia ya que llegó a tener una iglesia poderosa y muy grande y influenció con su fe y su ejemplo y él sí puso en práctica la gran comisión de ir y ganar discípulos. Un aplauso para los ¿qué? ¿Los qué? ¿Los dragones de dónde? Muy bien, muy bien. Entonces, como vemos en esta actividad, y si nosotros nos ponemos a leer, ¿verdad? No sé aquí a quién le gusta leer, pero es importante que tomemos un libro de vez en cuando y nos eduquemos cada vez más. Hay muchas historias que podemos leer que nos dan una idea, especialmente cuando leemos algo en relación a lo que es la fe, a lo que es el ministerio. Cuando nosotros leemos de estas personas, especialmente de hombres como Charles Spurgeon, que fue uno, se puede decir como pioneros, uno de los pioneros de lo que es el movimiento apostólico, en términos de ir a predicar la palabra, de ganar almas, de ser un instrumento para el avivamiento aquí en la tierra, en la iglesia de Cristo. Este hombre fue usado grandemente por Dios. Y cuando nosotros nos ponemos a veces a analizar una historia así como esta y a decir, bueno, ¿cuál era el sueño de esta persona y cómo lo cumplió, verdad? Si llegó a cumplirlo, ¿cómo lo cumplió? Y no solamente si llegó a cumplir el sueño, pero cómo afectó o influenció la vida de otros en ese trayecto, ¿verdad? Porque lo que tenemos que entender es que cuando nosotros tenemos un sueño, este sueño no es solamente
no solamente te influye o te afecta a ti, sino que influye a muchas otras personas. Sin darnos cuenta, de una forma directa o indirecta, nosotros afectamos la vida de otras personas. Puede ser de una buena forma o de una mala forma, porque a veces cuando hay personas que tienen sueños que son muy superficiales y tal vez son muy egocéntricos. Y cuando son sueños de ese calibre, desafortunadamente, nosotros afectamos la vida de otras personas de una forma negativa. Entonces ahí es donde viene lo que se dice como el egoísmo, la arrogancia de la gente. Pero cuando nosotros tenemos un sueño que a lo largo llega a convertirse en un plan colectivo para la iglesia, estamos nosotros afectando de una forma positiva al cuerpo de Cristo. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es temas como liderazgo eficaz, lo que es trabajar en la visión de Dios, lo que es la gran comisión, estamos hablando del sueño de Dios que se vuelve nuestro sueño, y cuando nosotros trabajamos para hacerlo realidad, estamos influenciando la vida de muchas personas. Por ejemplo, lo que hizo Jesús. Cuando Jesús se da la tarea de hacer realidad el sueño del corazón de Dios para la gloria de Él afectó a generación tras generación, tras generación, tras generación. Esto no tiene fin. Tenemos a Pablo, tenemos a Pedro, tenemos a muchos hombres que aceptaron el llamado, aceptaron el sueño y lo tomaron como su propio sueño. Ahora, aquí, ¿cuántos tienen sueños? Sueños, no sueño. ¿Cuántos tienen sueños? Porque por ahí uno dice, no, sueño. ¿Cuántos tienen sueños? Ok, levante la mano, ¿cuántos tienen sueños? Todos. Ok, baje la mano. Levante la mano si usted actualmente está trabajando para cumplir su sueño. Sea honesto. No la levante por levantarla porque, para no ser el único que... Ok, bien, gracias por la honestidad de todos los que la levantaron y los que no la levantaron. Ok, levante la mano si usted, de los que no la levantaron, si usted en algún momento de su vida llegó a tratar de trabajar para cumplir su sueño. O sea, de los que no levantaron la mano en la pregunta anterior, si usted no está trabajando actualmente para cumplir su sueño, ¿en algún momento de su vida en el pasado trató de hacerlo? ¿Yes o no? Ok, está bien. Y levante la mano, ¿cuántos de ustedes han cumplido al menos uno de los sueños que usted tiene? Excelente. Bueno, gracias por su honestidad, gracias por participar. Entonces, ¿para cuántos ha sido difícil cumplir sus sueños? Es un reto, ¿verdad? No importa qué tan grande o qué tan pequeño el sueño sea, todos los sueños requieren trabajo y dedicación. El compromiso, el nivel de compromiso que se requiere para cumplir nuestros sueños es abismal, es muy grande. ¿Cuántos hemos tirado la toalla en medio del camino? ¿Cuántos hemos desistido de nuestros sueños por el nivel de dificultad? Es como, ¿quién aquí jugó Super Mario en el Nintendo? ¿O quién jugó Pac-Man? Y usted ve que a medida que va subiendo de nivel, eso se vuelve más difícil. Ya cuando usted llega al dragón, usted dice, que esa princesa se muera, que se queme, yo no puedo pasar este nivel. Porque uno dice, no, pues yo arriesgando la vida del pobre Mario ahí, el pobre se muere y vuelve otra vez, y esa princesa ahí esperando, y no, que se muera la princesa. Y así, porque así pasa en nuestra vida. A medida que nosotros, especialmente que adquirimos un nivel de madurez, uno dice, bueno, la vida se debe volver más fácil, pero con la madurez vienen pruebas más difíciles. ¿Usted ha escuchado a alguien, o tal vez ha sido de las personas que ha dicho que como que ahorita el tiempo vuela, como que el tiempo pasa muy rápido?
Y uno dice, ay, antes que el tiempo pasa. No, no es que el tiempo, como que el reloj aceleró, sino que a medida que nosotros llegamos vamos avanzando en edad, las responsabilidades aumentan. Y como las responsabilidades aumentan, ya tenemos menos horas en el reloj para poder hacer todo realidad. Entonces tenemos como que un límite, un calendario de a este punto quiero cumplir mi sueño, a este punto de mi vida quiero hacer esto. Y a veces llegamos a ese punto de nuestra vida y miramos atrás y vemos que muchos de los sueños que teníamos siguen ahí, en el baúl de los sueños. Y ese baúl está empolvado, con candado, se nos perdió la llave y no podemos llegar ahí todavía. Pero no debe de ser una razón para desanimarnos, ¿verdad? No, nunca el hecho de no cumplir nuestros sueños significa que vamos a tirar la toalla y a dejar de vivir. Antes debe de ser una razón por la cual nosotros debemos de seguir luchando para cumplir los sueños. Entonces, cuando nosotros entramos en el camino y caminamos con Cristo y entendemos el sueño de Dios y el plan de Dios para nosotros y para la iglesia, y decimos, ese sueño yo lo quiero cumplir aquí en la tierra. Dios nos da la habilidad, ¿ok? Porque Dios, cuando llama, Dios financia el camino. O sea, Dios nos da la posibilidad de hacer posible su sueño por medio de nosotros, pero no significa que va a ser fácil. Porque déjeme recordarle que nosotros estamos viviendo con dos naturalezas. Y esas dos naturalezas no se pueden poner de acuerdo. La carne siempre se va a oponer al espíritu. Y ese es el reto número uno y el más difícil que nos prevé de cumplir el sueño de Dios. Y uno de los sueños es que nosotros podamos desarrollar un liderazgo eficaz. No por el título, sino por la función. Porque todos fuimos llamados a discipular. Todos fuimos llamados a ser discípulos, pero en ese mismo llamado Dios nos llama a discipular. Entonces, esa tarea de discipular es la misma tarea de ser un líder. Porque cuando nosotros discipulamos a alguien, estamos siendo de luz para que esa persona pueda encontrar el camino correcto. Nosotros somos esa luz, ese faro, ¿verdad? Y no es que somos la fuente de la luz, porque Dios es la fuente de luz, pero somos ese faro que es un punto de referencia a la dirección a donde todos debemos de ir. Por eso es que es importante que nosotros nos demos la tarea de ser y desarrollarnos como los líderes que Cristo estipuló para cada uno de nosotros. El sueño de Dios es que nosotros lleguemos a ser el líder correcto que la persona que está a tu lado necesita. Sea que tú lideres a esa persona o que esa persona te esté liderando a ti, pero todos tenemos que ir en la dirección correcta. ¿Estamos? ¿O no? Va. ¿Cuáles son los objetivos? Primero, profundizar en cada una de las características de un líder de éxito. Necesitamos entender cuáles son las características de un líder exitoso, de un líder que está caminando y está ejerciendo el llamado, que está fundamentado en la palabra y que es cristocéntrico. ¿Cuál es el lenguaje que nosotros estamos hablando cuando le predicamos a alguien de Dios? Y aunque la experiencia y el testimonio es súper importante, porque es una prueba de las maravillas y los prodigios de Dios, es importante que todo lo que nosotros digamos y hagamos esté centrado en la palabra. Tiene que reflejar la palabra. Número 2, aprender algunos principios para poder ejercer un liderazgo sólido y que perdure. Porque esto es lo más importante.
no es solamente ejercer un liderazgo, no es solamente decir yo soy líder, no es solamente decir la gente me sigue, sino es ser un líder sólido, cosa fuerte y que perdure. ¿Cómo así que perdure? Que ante la primera prueba no se eche para atrás. Que ante la primera prueba no diga, ay, esto no es para mí, yo no sé qué voy a hacer, ahí ustedes miren, busquen otro líder, no sé, pero yo aquí ya no doy más. Hasta aquí me trajo el río y de aquí no voy a pasar. Entonces tenemos que entender de que Dios nos está llamando a ser esos líderes, no solamente, como les decía, con ese auge, sino que con esa constancia y consistencia que caracteriza a Dios. Porque Dios siempre es consistente, Dios no varía, Dios no cambia, Dios fue, es y será el mismo por siempre y para siempre. Y número 3 es conocer todo lo que un líder puede y debe de hacer. ¿Cuáles son las habilidades de un líder y cuáles son las aptitudes de ese líder? Entonces, para lograr un liderazgo de éxito, el líder se debe caracterizar por tener un espíritu de servicio y una visión definida. ¿Pero en qué se basa esta visión? En la visión de Dios. Dios no nos está llamando a desarrollar visiones nuevas. Dios no nos está, porque el momento, yo quiero aclarar algo con todos, que el momento que tú creas que desarrollaste una visión separada del cuerpo, que no beneficia al cuerpo, que tú crees que lo beneficia, pero que solamente está basada en tu propia forma de pensar, déjame decirte que en ese momento tú creaste tu propia religión o una secta. Porque eso fue exactamente lo que pasó con muchas de estas religiones que existen en el mundo. Lo que es el mormonismo, lo que es los adventistas, lo que son los testigos de Jehová, lo que es el budismo. Todas estas religiones fueron creadas porque un hombre tuvo una visión completamente separada de la visión cristocéntrica de la iglesia. Porque hay una sola visión, es una sola fe, como dice Pablo, es un solo espíritu. Aquí no hay diferentes, múltiples visiones. Y esto lo enseñaba el pastor Glenn Wilson en el aniversario. ¿Cuántos vinieron al aniversario? ¿Cuántos vinieron los 3 días? Pero él hablaba de esa visión singular que afecta al cuerpo de Cristo. No las múltiples visiones donde uno dice, ay, yo siento que así, no. Es solamente una visión. Entonces, tener una visión definida y un espíritu de servicio. O sea, son 2 características que están basadas en quién fue Jesús. Él estaba definido para lo que vino, y en eso su deseo más grande era ¿qué? Servir. Él no vino a dárselas del líder de líderes. Él no vino a decir, aquí yo vengo a mandar todo, a mandar la parada, yo aquí soy el que manda. No, él vino a liderar. ¿Y cómo lideró? En servicio. Entonces, la primera característica de un líder de éxito es wait, is this? Oh, it's not on. Es que sinceramente, el líder de éxito es un soñador. Nuevamente, aquí, ¿cuántos tienen sueños? Amén. Sueños. El soñador, el líder que es soñador es alguien que tiene sueños dados por el Espíritu Santo. Y por eso es que les decía cuando les preguntaba, ¿cuántos aquí tienen sueños? Y hay múltiples sueños que nosotros tenemos. Sueños que solamente nos afectan a nivel individual y sueños que, espero que también sea de esa forma, que afectan al cuerpo de Cristo de una forma colectiva. Entonces, sueños por decir, yo quiero tener una casa, quiero tener un carro de último modelo, esto aquí, mi sueño es tener mi propio negocio. Y ese sueño válido, chévere, ese sueño es para ti, ese sueño te afecta solamente a ti, a menos que tú con tu negocio le vas a dar trabajo a todos los de la iglesia. Pero ese sueño es para ti. Ese sueño de riqueza, de bienes, de los que por ejemplo hablaba Hudson Taylor, sueños de bienes, ¿verdad? El sueño de bienes, riquezas, todo eso. Ese sueño te puede afectar a ti más que a cualquier.
aunque puedes usar las riquezas para afectar a otros. Pero también están los sueños, y esos son los que vienen del Espíritu Santo. El sueño de nosotros poder ser esa fuerza de la iglesia. De alguna u otra forma nosotros poder alimentar y ayudar al desarrollo de la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Esos son los sueños que vienen directamente de Dios. Entonces, cuando nosotros soñamos este calibre de sueños, de este calibre de cosas, estamos recibiendo revelación del Espíritu Santo. Aunque en el momento es un sueño, ya nuestra obediencia y nuestro compromiso va a hacer posible ese sueño. Pero estamos cumpliendo con la primera parte, que es el de recibir ese sueño y decir: Señor, ese sueño que tú me has dado, yo lo voy a poner enfrente de mí y voy a caminar hacia ese sueño. Entonces Dios abre nuestros ojos espirituales y nos da visiones de algo fuera de lo normal que Él quiere que se realice. Porque nosotros somos las manos y los pies de Dios acá en la tierra. Nosotros somos los labios de Dios aquí en la tierra. Nosotros somos los que hacen posible que el sueño de Dios se haga realidad acá. Dios nos fortalece en la fe para que llevemos a cabo esos sueños. Y como les decía en el principio, de que nosotros siempre vamos a batallar y siempre vamos a pasar pruebas en medio de ese proceso de soñar. Y necesitamos que Dios nos siga fortaleciendo para nosotros poder seguir haciendo realidad estos sueños. Porque muchas veces, y yo creo que sobran las palabras, el decir de que en el camino siempre nos vamos a sentir desanimados. Siempre vamos a sentir que no va a ser posible. Y van a haber muchos obstáculos. Yo, por ejemplo, les digo que uno de mis sueños desde pequeño siempre era ser detective. Y yo trabajé duro por eso. Yo fui a la universidad, estudié criminología, yo aplicaba a los departamentos de policía y yo estuve a esto, mire, a la uña, a esto, de ser parte de la policía de Providence. Pero por X o Y motivo algo ocurrió y no se dio nada. O sea, desistí de eso. Pero les quiero decir con eso? De que yo tenía ese sueño, está a punto de cumplirlo. Ahora, tomé una decisión de no seguir persiguiendo ese sueño, que ya fue una decisión personal, ¿verdad? Pero en medio de las pruebas, ¿usted sabe cuántas veces, a cuántos departamentos yo apliqué antes de casi ser aceptado al departamento de Providence? Mire, yo apliqué para East Providence, Cranston, Bristol, Cumberland, otro por ahí, no me acuerdo. Pero al menos 5 departamentos yo apliqué y comencé el proceso antes del de Providence, y todos estos fui rechazado en alguna parte del proceso. Y estaba a punto de tirar la toalla. Y yo dije: Señor, si a mí no me aceptan en la policía, me voy a meter al ejército. Yo estaba decidido de alguna otra forma a hacer algo. Y estuve a punto, muy cerquita de entrar a la policía de Providence. Pero como les digo, por algún motivo tomé la decisión de no seguir. ¿Qué les quiero decir con esto? De que sí hay pruebas y hay muchos retos que enfrentamos a nivel personal que nos quieren arrancar el deseo de seguir soñando, especialmente cuando nosotros estamos encaminados en lo que es el propósito de Dios. Es que el enemigo siempre va a poner pruebas y siempre va a poner obstáculos para no alcanzar lo que Él quiere para nosotros. Y más que eso, lo que Él quiere para la iglesia. Porque el sueño que Él tiene, que nos afecta a nosotros, va a afectar también a la iglesia a nivel colectivo. El número 2 es: el líder de éxito es una persona de fe. Y obviamente, ¿verdad? Cuando estamos hablando de un líder en la fe, esa persona tiene que tener fe. Tiene que tener suficiente fe para mantenerse de pie. ¿Qué dice Romanos 10:17? Esa no la sabemos todos, ¿verdad? Así que la fe viene ¿por qué? El oír, y el oír
por la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. O sea, es un ciclo. O sea, se repite. El fe viene por el oír y el oír viene por la palabra. Porque sin palabra entonces no hay nada para recibir. Entonces, es que nosotros, una de las tareas principales del líder es nutrirse de la palabra. Porque es la única forma que nosotros vamos a desarrollarnos en fe. A veces decimos, pero es que, es que Dios, y la palabra dice que Dios le da una medida de fe a cada uno. Pero es nuestra responsabilidad crecer y desarrollar esa fe. Que Dios te haya dado mucha fe de un solo o te haya dado poca fe, ya de ahí tú haces el resto. Tú haces uso de la fe y tú desarrollas la fe. Porque la fe es como un músculo. Si el músculo no se ejercita, el músculo no crece. Entonces la fe se incrementa de dos formas: escuchando la palabra y ejerciéndola en medio de la prueba. ¿Y por qué es tan importante la fe? Porque la fe es la que nos va a ayudar a mantenernos de pie y mantener nuestra vista firme en el sueño de Dios. La fe se necesita para las pruebas, no para las victorias. Y lo voy a repetir nuevamente. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, no, pero es que yo entiendo y yo recibo la palabra y yo tengo fe en el momento, pero en el momento de la prueba me echo para atrás. Ahí es donde necesitamos la fe nosotros. La fe no se necesita para la victoria, porque la victoria está y la victoria se celebra. La fe se necesita para la prueba. Y para ese momento de nuestra vida es que Dios nos está preparando, para que cuando nosotros lleguemos a un punto donde vamos a ser estirados, vamos a ser probados, nosotros podamos seguir caminando y sobrepasando esos obstáculos que están enfrente de nosotros. Entonces es importante de que nosotros podamos alinear nuestros sueños con la palabra, porque la palabra es la única que nos va a ayudar a desarrollar esa fe. Entonces, la fe viene por el oír y el oír de la palabra. A través de la fe nuestra relación con Dios se fortalece y podemos conquistar todos los sueños. La fe nos relaciona con el mundo invisible y eterno. Cuando nosotros desarrollamos nuestra fe, entendemos y creemos en el mundo que no se ve, el mundo invisible, porque estamos acostumbrados a ver con estos ojos solamente. Entonces, lo que nosotros alcanzamos a ver es lo que creemos que podemos alcanzar únicamente. Pero cuando vemos con los ojos de Dios y cuando tenemos esa fe que Dios nos da y esa fe que alimentamos por medio de la palabra, llegamos a ver mucho más que lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Entonces, esa misma fe que nos relaciona con el mundo invisible y eterno es la misma fe que nos saca del entorno humano. Porque el entorno humano, ¿qué pasa con el entorno humano? El entorno humano es limitado. El entorno humano es corrupto. Cuando nosotros nos ponemos por eso, desafortunadamente, cuando nosotros recibimos una palabra de parte de Dios y cuando Dios dice, yo haré esto contigo y esto contigo, ¿qué es lo primero que se viene a nuestra mente? Yo no puedo hacer eso. Qué tontera le dio al pastor lo que me dijo. Estamos midiendo la habilidad de Dios con nuestra habilidad humana. Y nosotros somos seres finitos y somos limitados. Y la realidad es esa, de que humanamente nosotros no podemos cumplir el sueño de Dios. Entonces, por eso es importante nosotros conectarnos con el Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que va a alimentar nuestra fe. El Espíritu es el que va a darnos los sueños que nosotros necesitamos, el que va a darnos los sueños que van a afectar y a influenciar
el cuerpo de Cristo. Y los sueños de Dios son aquellos sueños que nos van a llevar a nuestro próximo nivel. Amén. Amén. La fe es transformar lo absurdo en algo lógico. Así como era tan ilógico para muchos tal vez el venir a los pies de Cristo y tal vez cuando nadie daba nada por nosotros y cuando tal vez nadie pensaba que Dios podía hacer algo en nosotros y por medio de nosotros, Dios lo hace posible. Porque ¿qué dice la palabra? Que de lo más vil y menospreciado, Dios nos sacó a nosotros. O sea, cuando no había esperanza, Dios ya tenía un plan para nosotros. No sé aquí cuántos eran la oveja negra de la familia. No les voy a decir que levanten la mano. Y aún en eso, en esa idea o en esa mentalidad de que yo era la oveja negra, yo era el que más mal me portaba, que mi mamá no me aguantaba, que cuántas veces no me trató de dejar por ahí. Y yo llegaba a la casa y no. Pero aún en esa idea, en ese idealismo, Dios todavía se ensaña en restaurarnos y en hacer realidad su plan por medio de nosotros. Entonces sí, para la humanidad es lo absurdo, pero para Dios se vuelve una lógica. Porque ¿qué dice la palabra? ¿Habrá algo imposible para Dios? Número 3, el líder de éxito mueve la esfera espiritual al hablar. ¿Qué dice Romanos 10:8? Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿No tenías un papel más grande para el aviso? Y la letra me la da casi invisible. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Mire, cuando nosotros comenzamos a hablar en fe, cuando nosotros comenzamos a hablar el lenguaje divino y comenzamos a dejar atrás nuestro lenguaje, nuestro idealismo, nuestra forma de pensar, tenemos la capacidad de mover el entorno a nuestro favor. Y cuando digo a nuestro favor, no estoy hablando para nuestro propio bien, para el bien del propósito eterno de Dios. Cuando nosotros obedecemos en nuestra forma de hablar, obedecemos la palabra y obedecemos la instrucción de Dios, tenemos la capacidad de que el entorno y de que el ambiente cambie y se mueva a nuestro favor. Pero ese es uno de los retos más grandes del ser humano, ¿verdad? Hablar de acuerdo al Espíritu. Porque todo lo que hablamos lo decimos de acuerdo a lo que vemos. Y es la humanidad. Es uno de los errores por defecto. El error por defecto humano es que todo lo que hablamos está basado en todo lo que vemos. Nuestros ojos están tan conectados con nuestra lengua que siempre y cuando nosotros no alimentemos nuestro corazón de algo más grande y más allá de nosotros, siempre estaremos hablando las mismas barbaridades. Nuestro lenguaje siempre se adapta de acuerdo a nuestro ambiente. Entonces nosotros, en vez de que la esfera espiritual se mueva a nuestro hablar, nosotros estamos adaptándonos a lo que el entorno nos dice. Y es el problema. Lo que nos define a nosotros como líderes es que no permitimos que el ambiente nos defina. Y yo siempre pongo este ejemplo. ¿Usted sabe lo que es un termostato? ¿Sí? ¿Y usted sabe lo que es un termómetro? ¿Sabe la diferencia entre el termostato y el termómetro? El termómetro dice la temperatura que hay en un cuarto.
el termostato, no, perdón. Sí, el termostato define, esperen, cuando el río suena, ya, la idea es esa. No, el termómetro dice la temperatura de un cuarto. El termostato define la temperatura. Nosotros fuimos llamados a definir la temperatura del ambiente, no a decirla. Como el que se mete a Facebook a decir, cuidado que está nevando, como que si nadie supiera. Como que si la nieve fuera invisible. Todos sabemos que está nevando y siempre hay uno que en Facebook está nevando. Está lloviendo afuera. El agua está mojada. Nosotros fuimos llamados a definir el ambiente. Y todo está de acuerdo a la palabra. Todo está de acuerdo al Espíritu. No está de acuerdo a lo que nosotros vemos. No está de acuerdo a lo que estamos acostumbrados. No está de acuerdo a nuestros idealismos. Sino que está conectado y debe de estar conectado a la palabra. Número 4 es: el líder de éxito hace que todo sea posible. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y no es que todo lo hacemos posible nosotros, es que todo Dios lo hace posible. Y nosotros entramos en acuerdo con esa palabra. Porque el único que puede hacer de lo imposible posible es Dios. El único que tiene el poder y la capacidad de romper toda lógica y de romper toda ideología y de romper cualquier racionalismo humano es Dios. El único que puede vencer y desafiar toda ley humana es Dios. El único. Entonces, cuando nosotros nos encaminamos en esa palabra y por medio de nuestra fe nos conectamos con ella, estamos abriéndole la puerta a Dios para que haga lo que Él vino a hacer. Estamos diciendo: Espíritu Santo, haz para lo que viniste. O sea, le estamos dando espacio. Cuando le damos espacio a Dios, lo que Él puede hacer es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. La fe vendrá cuando nosotros tengamos un contacto directo y permanente con la palabra. Y esto vuelve a la palabra, ¿verdad? ¿Por qué la palabra? ¿Por qué es esa palabra? Porque es la única cosa tangible aquí en la tierra que fue inspirada, o sea, más allá de la creación, porque la creación fue hecha por Dios, fue fabricada y hecha por sus propias manos y su propio aliento. Más allá de eso, lo más tangible que tenemos nosotros a Dios es la palabra. Porque la verdad es esta: Dios no va a venir físicamente en este momento a hablarte si Él ya envió algo que te va a hablar directo al corazón. Y hay excepción, donde Dios le habla a algunas personas. Pero mire, yo le quiero decir algo. El tiempo donde habían profetas, donde habían personas que hablaban de parte de Dios al pueblo, era un tiempo donde no había escritura, donde no había palabra. Porque la Biblia no existía en ese tiempo. Esa gente no tenía absolutamente nada que los conectara con Dios. Si no era un profeta, si no era ellos mismos ir al altar, si no era ellos mismos ir a acercarse al arca del pacto o ir al templo. Más allá de eso, ellos no tenían nada que los conectaran con Dios. Entonces ahora nosotros tenemos algo tan directo a Dios, que es la palabra. Y es la única que nos puede a nosotros mantener de pie y ayudarnos y darnos la capacidad de desarrollarnos al nivel de liderazgo que Dios quiere que nos desarrollemos. Porque tal vez tú tienes un límite y tú dices: no, pero es que yo quiero llegar hasta acá. O tal vez de alguno de ustedes ni quiere ser líder, porque estamos asociando liderazgo con pastorado. Estamos asociando liderazgo con: no, eso significa que tengo que estar en la iglesia todos los días y que tengo que rendirle cuentas al pastor. Hermano, mire, el liderazgo no es una posición. El liderazgo es una función.
Y esa función viene con el llamado de Dios. Entonces se las voy a poner más fácil, más simple. Cuando nosotros no anhelamos un liderazgo en Cristo, estamos desobedeciendo su llamado. Es así de simple. Es así de simple. La gran comisión está fundamentada en liderazgo: ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y para quién es la gran comisión? ¿Para quién es la gran comisión? ¿Para quiénes? Para todos nosotros. No es para unos cuantos, para aquí, para allá. La gran comisión es para cada uno de los que acepta el Evangelio y a Cristo como su Señor y Salvador. Número 5. El líder de éxito edifica vidas y se reproduce en otros. Y aquí estamos nosotros replicando la genética de Dios, porque la genética de Dios es creativa y se reproduce, es fértil. La genética de Dios no es estéril, la genética de Dios no es abstracta. La genética de Dios es creativa y es fértil. Todo lo que nosotros debemos de hacer, todo lo que nosotros debemos de hacer en la palabra, alineados con el propósito, debe de producir y de reproducir. Debemos de ser conscientes de la necesidad de forjar sucesores. ¿Por qué es tan importante nosotros forjar y desarrollar sucesores? Para que el legado se mantenga de pie, para que el legado se mantenga vivo. Pero es que Jesús, antes de salir, de irse de la tierra, Él tenía que asegurarse que la iglesia de Cristo comenzara a formarse aquí en la tierra. Porque Él necesitaba dejar un grupo de personas que comenzaran a esparcir el Evangelio y las buenas nuevas de todo lo que Él hizo acá y de lo que Dios hizo por medio de Él. Entonces, cuando nosotros nos comprometemos con el liderazgo, nos comprometemos con esta tarea, estamos trabajando hacia la próxima generación. Los que se están desarrollando hoy, que mañana van a seguir y van a mantener esa comisión de pie. Es muy importante. Es el futuro de la iglesia. El futuro de la iglesia es que está basado en que nosotros podamos mantener este llamado de pie. Imagínense que nosotros nos sentemos aquí y solamente vengamos a escuchar palabra. ¿Qué pasa en el momento que el pastor ya no esté aquí? ¿Ya? Nos quedamos sin pastor. ¿Y qué pasa con el resto de la iglesia? Ay, yo me voy a buscar otra iglesia. Y la pastora no sigue, yo me voy a... Y hay muchas iglesias, miren, desafortunadamente, que han pasado por eso. El pastor ya no está, se muere o dejó los cargos y esa iglesia se desarmó completamente. Ahora, estoy hablando del edificio, ¿verdad? En ese momento, pero cuando estamos hablando, cuando nos metemos a hablar solamente del edificio, de esa congregación, estamos hablando de en qué está basado el liderazgo de esa iglesia. ¿Y a qué quiero llegar yo con eso? De que nosotros tenemos que anhelar ser desarrollados como líderes. En nosotros tiene que estar ese anhelo de seguir el legado de Cristo, seguir haciendo discípulos. Mi deseo no es hacer discípulos míos, es hacer discípulos de Cristo. Ese es el legado. Para que cuando yo ya no esté, cuando ya las generaciones presentes ya no estén, los que fueron instruidos puedan seguir ese llamado, puedan seguir ese legado, puedan seguir. Es la única forma que la palabra va a mantenerse con vida. ¿Cómo nosotros hemos mantenido costumbres y tradiciones de nuestros países con vida? Porque siempre ha habido una persona en la familia que se ha dado la tarea de mantenerlo de pie. Mire, la bisabuela hacía eso, entonces la abuela lo hace, entonces ya, por ejemplo, las que tejen con crochet. ¿Alguien aquí hace crochet? Nadie. 2 personas, 2 y medio. ¿Y quién les enseñó? Una tía por ahí, ¿no? O la mamá. Sola. YouTube.
Sola. Ah, la escuela. ¿La escuela? De la vida. ¿Quién le enseñó la escuela? No, sola. ¿Y a ti, María Fernanda? La escuela. Pero la maestra era la abuela. No, mentira. Pero hay muchas costumbres. Por ejemplo, el de tejer crochet. Ay, mi mamá me enseñó. ¿Y quién le enseñó a la mamá? La abuela. ¿Y quién le enseñó a la abuela? La bisabuela. Y acá. Y entonces, son esas costumbres que se mantienen de pie. El lenguaje es algo que se pasa por generaciones, que se enseña en casa. Entonces la fe, de la misma forma, porque la fe viene es ¿por qué? El oír, y el oír por la palabra. Entonces, cuando nosotros le enseñamos la palabra a las siguientes generaciones, sea a nuestros hijos o aún a las personas que estemos discipulando, estamos dejando una tradición que nunca terminará. Esta tradición siempre se debe mantener de pie. Entonces, qué importante nosotros poder reproducirnos en otros, no nuestra genética, sino la genética de ¿quién? Amén. Número 6, ya estamos terminando. El líder de éxito tiene un equipo comprometido y es importante. Y como les decía, Jesús antes de salir, de irse de acá de la tierra, él dijo, necesito dejar un equipo comprometido. Al menos una persona que se comprometa. Y por eso Jesús le preguntó a Pedro 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo, sí, Señor, te amo. Entonces, ¿qué le dijo? Apacienta mis ovejas. Y le preguntó nuevamente, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, cuida de mi rebaño. Y una tercera vez le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, ¿qué le dijo? Ya, no. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, tú todo lo sabes, tú sabes que yo te amo. Entonces digo, entonces apacienta mis ovejas. 3 veces le dijo la misma cosa. Cuida de mis ovejas. Entonces, nuestro amor por Dios no está basado solamente en la forma que levantamos nuestras manos y le cantamos a Dios, ay, yo amo tanto al Señor. Nuestro amor por Dios se basa en ¿qué? Obedecer. La gran comisión. Cuida de mis ovejas. Cuida de mis ovejas. Ahí está el compromiso. ¿Cuántos tienen trabajo acá? ¿Cuántos cuidan de su trabajo? ¿Cuántos hacen su trabajo con amor? Aunque no les guste. ¿Cuántos lo hacen? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Digan la verdad, ¿por qué lo hacen? Porque todos los viernes ¿qué? Viene el chequecito. Porque la verdad no es, ay, yo amo mi trabajo. ¿Y qué hace? En McDonald's trabajo. Y a mí me fascina ahí voltear la carne de las hamburguesas. No, seamos honestos. A veces no amamos nuestro trabajo, pero lo hacemos ¿por qué? Porque hay un pago y hay un compromiso. Somos tan devotos a nuestro trabajo que a veces ni perdemos. Estamos enfermos, muriéndonos y en el trabajo, arrastrándonos al trabajo. ¿Por qué? Porque no quiero que me dejen de pagar ese día. Si tuviéramos ese compromiso dirigido a la iglesia de Cristo y no poner excusas, porque en verdad el factor diferencial ahí es ¿qué? Un cheque, nada más. El factor diferencial entre nuestro trabajo y el llamado a la iglesia, a ser parte de la iglesia, es un cheque. Entonces ahí es donde está la diferencia, porque tenemos una fe superficial donde estamos más confiados en lo que pagan nuestros biles, nuestras responsabilidades, todo eso, que en lo que nos va a dar la provisión eterna. Cuando nosotros nos enfocamos en eso y nos comprometemos a eso, no por el cheque, sino porque sabemos de que una promesa dada por Dios es mucho mejor y más valiosa que un año entero de pago. Amén. Una promesa cumplida por Dios tiene mucho más valor que 1000 salarios. Porque las promesas de Dios son eternas. Las promesas de Dios son para nosotros y para nuestras próximas generaciones.
El líder de éxito tiene un liderazgo perdurable. Esta es la última y esta es una de las más importantes. ¿Por qué es tan importante esta? Porque un liderazgo eficaz perdura a través de los seguidores que han sido formados genuinamente. Pero no fuimos llamados solamente a ser discípulos y ya, sino a que ese discipulado se mantenga de pie. Miremos a nuestro alrededor. Comenzamos la Universidad de la Vida y teníamos 40, 45 personas. Desafortunadamente con el tiempo ha disminuido el número de personas que han venido a la escuela, lo que es un poco triste, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, ¿qué puede motivar al pueblo a aceptar este reto y a hacerlo con convicción, entendiendo el beneficio que hay detrás de todo esto? Y en verdad es el reto más grande, porque ¿cómo podemos hacer que alguien entienda el valor que hay en lo que se está enseñando? Entonces vemos la importancia y la gran necesidad que hay en desarrollarnos como líderes perpetuos o líderes perdurables. Este llamado, eso no es un trabajo temporal, como que, en los veranos nada más lo hago. O lo voy a hacer por 10 años y ya me cansé de hacer esto. Nosotros fuimos llamados a trabajar en la obra hasta el último día de nuestras vidas. Hasta el último suspiro de nuestras vidas, nosotros fuimos llamados a trabajar. Ningún miembro del equipo de liderazgo que Dios me ha confiado llegó por simpatía. O sea, cada persona que llega al liderazgo se esfuerza y se compromete. Este llamado de liderazgo no es algo que se da así. Recibimos el llamado, pero cada paso que tomamos hacia ese liderazgo requiere trabajo. Eso requiere trabajo. Esto no es para cualquier persona. Eso no es cosa fácil. Eso no es dado así a la mano. El venir acá a la iglesia requiere una lucha contra nuestra carne. El de salir a predicar y hablarle a otras personas, eso es una lucha también. El de mantenernos en intimidad y comunión con Dios, ahí es otra lucha también. Entonces sí, estamos constantemente batallando luchas, estamos constantemente peleando. Pero la palabra dice, Jesús decía a los discípulos, en este mundo tendrán aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. O sea, cada cosa que nosotros hacemos, estamos enfrentando una lucha. Estamos enfrentando una aflicción. Estamos enfrentando una prueba que si no nos cuidamos, nos puede sacar completamente del camino. Pero mientras el pueblo de Cristo esté arraigado y esté centrado en la palabra, desarrollando su fe constantemente, desarrollándose constantemente y permitiendo que el Espíritu obre por medio de ellos, esa es la iglesia que va a perdurar. Y como dice la palabra, las puertas del infierno no prevalecerán. No prevalecerán. Vamos a hacer un pacto de compromiso con Dios. Yo te invito a que tú, te puedes poner de pie. Yo te invito a que tú, si tú no lo has hecho, que tú lo comiences a hacer desde este momento. Digas, Señor, hay dos cosas que hay que hacer: pedir perdón y comprometernos. Y si tienes que pedirle perdón a Dios, hazlo. Dile, Señor, perdóname porque no lo he hecho de la forma que tú me has llamado a hacerlo. Perdóname porque no he sido obediente al llamado. Perdóname porque me he tardado tanto en entender lo que tú me has querido decir y para dónde me has querido enviar. Perdóname
porque no he permitido que tú me uses. Perdóname porque he dejado que las distracciones superficiales y del mundo interfieran con el llamado.